Eh, ¿Cómo está? ¿Cómo está? No sé. Ya, vamos a empezar, siendo las 5 de la tarde. Le aviso a todos los que están en internet que esta presentación la estamos haciendo para gente que hay en la sala y para gente que está en internet, así que esto va a salir especialmente mal. Eh, pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Mi nombre es Daniel Bravo, como todos más o menos, yo creo que nos conocemos, entre todos los que están, entre toda la gente que está asistiendo. Eh, y, y la intención de esta charla es contar mi experiencia en una navegación que acabo de hacer, que terminé hace como hace un mes en realidad, tal vez un poquito más, sí, hace como un mes y medio. Navegué de Cape Town, en Sudáfrica, a Holanda en un barco que se llama el Barco Europa, que es un tall ship. Tall ship son estos barcos como antiguos, ¿no? Que es una definición muy extraña, pero tall ship son estos barcos que parecen barcos piratas, por así decirlo, y que principalmente una de sus características tienen Square Sails. La intención de esta charla es, en el fondo, abrir la discusión respecto a esta, o abrir, en el fondo, el camino a esta forma de navegación, y en el fondo presentar esto como una posibilidad, por así decirlo, ¿no? O sea, en Chile, en Latinoamérica en general, esto es muy lejano, pero en el fondo a mí me interesa como presentar que esto es sobre todo para la gente que está pensando en vivir de la vela, como lo hago yo, y otros que están más o menos recorriendo ese camino. Existen los tall ships y existe esta posibilidad de trabajar en ellos. Más fácil o más difícil, bueno, eso depende, qué sé yo, pero en el fondo a mí me interesa básicamente mostrar eso. Y bueno, la charla se llama Aventura y Aprendizaje lejos de la comodidad, porque para mí esto significó salir de mi zona de confort, salir ampliamente de mi zona de confort. O sea, en el fondo, esto es algo del cual yo no sé nada. Respecto a esto, respecto a navegación en Tolship, respecto a Square Sails, a ver las cuadras, yo soy igual de ignorante que una persona que puede empezar a navegar. Claro, uno sabe, no sé, lo básico, que el viento tiene que empujarte ya, pero más o menos ahí termina. O sea, todo lo demás es distinto en estos barcos. Así que eso. Como una charla y una clase, vamos a hacer las preguntas al final. Voy a ir más o menos rápido porque es bastante larga, me parece. Y nada, cualquier cosa y vamos hablando hacia el final. Le doy las gracias a todos los que están participando. Bueno, ¿cómo partió esta inquietud, digamos? ¿Cómo nació este asunto? ¿Se acuerdan? Yo di una charla hace un tiempo sobre la reparación del Cisne Branco, cuando el Cisne Branco se accidentó contra un puente, ¿no es cierto? Que yo creo que más o menos todos lo recuerdan. Y yo tuve la suerte de que la empresa Vine me llamó a ser parte del equipo de reparación. Yo fui, hicimos el diseño de la reparación de los mástiles que se habían dañado, el aparejo. Y bueno, y esto lo pude hacer porque soy ingeniero y porque era básicamente un problema de ingeniería estructural, digamos. O sea, era un tubo de aluminio que había que calcular y más o menos diseñar una reparación y bla, 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 ¿no? Y eso yo lo podía hacer, pero yo también me di cuenta, como muestro ahí en la imagen, que si a mí alguien me hubiese preguntado, bueno, ¿y para qué sirve, no es cierto, cualquiera de estos cabos que hay en el aparejo? Tú que eres el ingeniero especialista en aparejos de embarcaciones. ¿Para qué sirve este cabo? Yo le digo, no me preguntes. Estoy ocupado. No sé, le he dicho cualquier cosa, pero el hecho es que yo me di cuenta que no tenía idea. O sea, básicamente claro, que fui capaz de reparar y que el standing rigging, la jarcia fija la entendía, porque una cuestión, como les digo, estructural, pero la maniobra de uno de estos barcos no tenía la menor idea. O sea, ¿para qué sirve cada cabo, cada línea? Ni la menor idea. Así que a mí un poco me picó el bicho, ¿no es cierto?, de decir, bueno, esto es un área que no es que yo sepa, no es que yo sea un especialista en todas las áreas de la vela, pero más o menos yo he navegado desde, no sé, desde un Windsurf, Partén Optimist, hasta barcos oceánicos, yates grandes, chicos, más o menos yo tengo como una formación bastante, no sé, global en la vela, más allá de que sea muy buena o muy mala, digamos, pero una formación bastante global, y me di cuenta que esta era un área de la cual yo no sabía nada. Así que me interesó en el fondo meterme un poco. ¿Y por qué no sabía nada? Bueno, porque como todos ustedes saben, en Latinoamérica, salvo que uno sea militar, no tienen ninguna posibilidad real de subirse un tolfo. O sea, en Latinoamérica, aunque uno se pase toda la vida navegando, y compita o haga expediciones a la Antártica o se dedique a transportar barcos por todo el mundo, si quiere, da lo mismo. Si no eres militar, no va a tener nunca una posibilidad razonable de subirte a un tall ship,
Y en Latinoamérica, como muestro aquí, no sé, ahí está el Unión de Perú, el Cisne Branco de Brasil, el Bolívar, me parece que es de Venezuela, la Esmeralda, obviamente, de Chile. Todos estos barcos todos pertenecen a las armadas de los países y en ningún país en Latinoamérica, que yo sepa al menos, hay un tall ship civil. Y en realidad los únicos tall ships que hay son los tall ships asociados a la armada. Entonces, obviamente, es una opción que a uno le resulta muy lejana y que uno tiene muy pocas posibilidades de acceder. En cambio, en Europa, la escena es completamente distinta. De hecho, de lo opuesto, las armadas, bueno, tienen algunos, me imagino yo, ¿no es cierto? Claro, Sebastián Elcano, que creo que puede ser de la Armada Española, no sé, hay barcos, tall ships de la Armada, pero los tall ships en general son actividades civiles, que pueden estar asociadas a distintas organizaciones, ¿no es cierto?, a distintas ONG, y que tienen distintos programas asociados mucho a los gobiernos, algunos son propiedades de los gobiernos, pero son programas civiles en general, los cuales uno puede subirse de distintas formas, digamos, uno se puede subir a participar y aprender esta técnica de navegación antigua. Ahí en la imagen está el Build the Swan, que es este schooner, sí, está ahí. Este barco de acá es de Kjustad, que es un barco danés, me parece, noruego. Este está aquí es Statvalempu, que también es un barco, me parece que danés, no me acuerdo bien. Y este de acá es la Europa, y así, qué sé yo, tomé estos 4 como ejemplo, pero hay, no sé, 25, 30, no sé. Hay muchos tall ships en Europa en los cuales hay tripulaciones profesionales, hay cadetes, entre comillas, o aprendices, ¿no es cierto? Hay actividades turísticas pagadas, hay programas de desarrollo del gobierno, etcétera, etcétera. O sea, es una escena en Europa en la cual uno, como latinoamericano, también puede participar si más o menos se lo monta suficientemente bien. Bueno, ¿cómo logré subirme? Que eso es más o menos interesante porque en realidad eso es como la típica duda que uno tiene, ¿no? O sea, está todo muy bien, pero ¿cómo engancha uno con este tipo de cosas? Bueno, en mi caso tuve mucha suerte, básicamente, y alguien creo que la Consu, en el WhatsApp, en el grupo WhatsApp del club, puso esta imagen que apareció, creo que en Instagram, que el barco Europa estaba en desesperación, necesitaba un ingeniero experimentado. Y yo dije, ese soy yo, no. Y dije, bueno, yo en realidad mandé el currículum en este plan que yo tenía de cómo empezar a avanzar a esta forma de navegación para aprender del tema, mandé el currículum, pero pensando, no me llaman ni a patada. Pero por último va a quedar ahí y a lo mejor en 2 meses más, un año más, no sé. O por último entrar en un diálogo, ¿no? O sea, por lo menos una buena excusa para mandar el currículum, básicamente. Yo mando el currículum y a las 2 horas me mandan un correo, que era no sé, un miércoles, y me mandan un correo, puede estar el lunes en Sudáfrica. Yo fue como, o sea, sí, bueno, digamos, o sea, se pueden encontrar suficientes combinaciones de avión para ponerme el lunes en Sudáfrica. Y nada, bueno, la cosa es que me llamaron, yo igual, sí, los llamé, o sea, les dije, mira, llámenme por teléfono, tengamos una conversación porque me interesa igual explicarles quién soy yo, o sea, porque yo soy ingeniero naval, como todos saben, pero como todos saben también, no soy ingeniero de máquinas, que es lo que se refiere aquí cuando estaban pidiendo un ingeniero de a bordo, ¿no? O sea, estaban pidiendo un ingeniero de máquinas. Yo no soy ingeniero de máquinas. No tomé esa mención, como algunos de ustedes que a lo mejor sí la estaban tomando. Yo soy arquitecto, ¿no? Entonces yo quería explicarle eso. ¿Tengo experiencia? Bueno, sí, he instalado motores, desarmado sistemas, he trabajado toda mi vida en yate y qué sé yo, sistemas de baño, sistemas de baterías, de paneles solares, de sistema eléctrico, sistema hidráulico, lo que sea. No tengo experiencia, pero no soy exactamente eso y me interesa dejarlo claro. Igual lo llamé, los tipos me dijeron, sí, mira, no lo vi, yo creo que, me dijeron, yo creo que va a funcionar, vente, ya. Y ellos, claro, estaban en desesperación y me llamaron y llamaron a otros 2 ingenieros más y al final, como estaban en desesperación, llamaron a los 3, ¿no? En plan de que si alguno decía que no, por último tenían, y al final los 3 dijimos que sí, básicamente los 3 aparecimos en Sudáfrica. Entonces, un barco que necesita un ingeniero, de pronto tenía 3 ingenieros a bordo, y bueno, sobra el ingeniero, obviamente, ¿no? O sea, ¿y cuál es la pega del ingeniero? Bueno, esta que está ahí, o sea, la pega del ingeniero es, ahí en la imagen estoy detrás, o sea, que son ahí, son las 2 bombas de vacío, el sistema de vacío de los baños, el panel que aparece aquí es el panel de control de la potabilizadora, de la desalinizadora, la imagen que aparece ahí abajo es de uno de los generadores, de un intercambiador de calor de uno de los generadores, eso es lo que uno hace como ingeniero, o sea, de las velas del mástil ni se entera. Los ingenieros
están metidos adentro del bote, en las entrañas, ¿no es cierto?, en los compartimentos inferiores, preocupándose de que todo este sistema bastante complejo, que este barco es básicamente, además de ser un velero y un barco que está navegando, además es básicamente un hotel, así que tiene, no sé, 15 baños, no tengo idea, y sistemas por todos lados, mantener todo este hotel funcionando, ¿no? O sea, la cocina, con todos los sistemas que tiene la cocina, los sistemas de generadores, hay 3 generadores a bordo, hay, no sé, como 6 plantas refrigeradoras conectadas a distintos freezer que están a distintas temperaturas, dependiendo de las comidas, hay obviamente sistema vacío para los baños, hay potabilizadoras, hay, bueno, básicamente sistema de calefacción, sistema de enfriamiento, lo que ustedes se imaginen, está básicamente un hotel flotante. Y los ingenieros están todo el día solucionando la enorme cantidad de problemas que se generan de filtraciones, de problemas eléctricos, de lo que sea. Y ese era nuestro trabajo. Pero obviamente, como ustedes se pueden imaginar, con 3 ingenieros en un barco que habitualmente necesita 1, ponle 2 ya, 3 era demasiado. Y los currículums de los 3 ingenieros, los otros 2 ingenieros son los que aparecen ahí arriba en la imagen. McKinsey de Sudáfrica, el de la bolera amarilla, y Trevor de Australia, que era un ex ingeniero de este barco que ya está retirado y que lo llamaron, onda, por favor, ven en este escenario de desesperación. Este escenario de desesperación se produjo porque el ingeniero que iba a ir al viaje se bajó una semana. Bueno, la cosa es que nos encontramos con esta situación de que teníamos demasiados ingenieros, y en el barco, o sea, si uno ve los currículums de los 3, McKinsey era un ingeniero de buque, es un ingeniero como la gente de mención de máquinas marinas, su background era de barcos portacontenedores, en patrullera, o sea, era un ingeniero de buque, de motor, de qué sé yo, ¿no? Trevor lo mismo, Trevor era un ingeniero, y aparte, bueno, un tipo ya de más de 65 años, qué sé yo, y que había aceptado medio regañadientes venir, o sea, a Trevor no lo iban a poner a subirse arriba del mástil ni a trapear piso. Y en cambio Daniel Bravo, una vez por ejemplo Daniel Bravo dice, espérate un poquito, así como ingeniero, y obviamente me dijeron, ven para acá, tenemos una propuesta que hacer. Y me preguntaron si me interesaba pasarme a los marineros. Y yo, la verdad es que feliz, porque a mí justamente lo que me interesaba, el tema, obviamente a mí me parece que estar a cargo de los sistemas, de ingeniería, todo muy interesante, muy fascinante, pero a mí lo que me interesaba más que estar mirando bombas y generadores y circuitos eléctricos, lo que me interesaba era aprender el aparejo, las maniobras, los mástiles, las velas, etc. Eso era lo que yo quería hacer. Que cuando me dijeron, ¿quieres unirte a los marineros? Yo feliz, ¿no? Claro, habían cosas que no sabía en ese momento. Y el cambio de misión, ¿no es cierto? Me cambiaron a la guardia que estaba allá abajo, que era la guardia, ese grupo era, hay 2 guardias de marineros, está Starboard y Port, creo que en ese caso éramos Port Watch, y ahí estaba Eske, Iris y yo, básicamente. Eske tiene 25 años, tiene 18 años, y yo que era el tata, el abuelito. Y bueno, y básicamente ser marinero, los marineros son los que hacen todo lo que uno se puede imaginar respecto a las velas, qué sé yo, son los que suben al mástil, son los que todos los trabajos que uno se imagina, ¿no? Son lo que hacen los marineros. Yo estaba obviamente fascinado, pero eso es lo que hacen todos los trabajos. Los trabajos son entretenidos. Hornean el pan, limpian los cuartos, limpian la cocina, en la noche limpian el barco completo, trapean todos los pisos, todas las paredes. En esta escena, por ejemplo, en que estamos ahí en el casino, el pelado que está allá en la esquina, ese soy yo. Y que está recogiendo los platos. Y en el fondo son los que hacen todo el trabajo a bordo. Los marineros son la obra de mano, o sea, son la gente que están para la batalla del combo, para el trabajo duro, mientras los ingenieros trabajan en Daywatch, es decir, llevan una vida normal, trabajan durante el día, duermen durante la noche, los marineros trabajan 6-11 off, y en un ritmo así de absoluta máquina. Por eso son puros cabros de 18 a máximo 25 años, están todos pero así en un estado físico impresionante, son todas unas máquinas básicamente, y uno básicamente no duerme, o sea, te basas, pero te vas a dormir, y entre lo que te demora en quedarte dormido y la comida y qué sé yo, al final terminas durmiendo nada, o sea, apuradito duerme 8 horas al día, pero ni a patada. Es
súper entretenido, súper entretenido. La verdad es que lo es. Y bueno, nada, los deckhands se llaman los marineros, los deckhands son la fuerza de mano dura, o sea, lo que sea, reparar una vela, reparar la roldana, trabajos de, no sé, hay que cambiar un cabo, hay que reparar un pedazo de madera, se necesita ayuda para cambiar cualquier cosa, si los ingenieros necesitan ayuda, llaman a los deckhands, todo lo hacen los deckhands, básicamente, o sea, lo que uno se puede imaginar, lo hacen los deckhands. No sé, poner la mesa, levantar la mesa, limpiar las mesas después del almuerzo, todo el sistema de servicio de hotelería, etcétera, etcétera. Y los marineros, o sea, uno puede estar, no sé, de repente en una bodega, pueden ser las 2 de la mañana, uno está en una bodega, metido, no sé, en la noche, una de las misiones que a lo mejor tiene hacer inventario de una bodega, y uno está ahí, y te llaman, y el oficial dice, vamos a poner royals, y uno tiene que salir corriendo de la bodega, subir hasta la punta del mástil, desamarrar los royals, setear los royals, volver a bajar, a seguir haciendo el inventario de la bodega, y así te pasa mañana, tarde y noche. Es muy interesante, pero muy, muy intenso. El barco. En Europa se llama Senator Brooks, era un lightship, un barco faro, antes, no sé, antes de la instalación de los faros, cuando infraestructuralmente era muy difícil instalar faros en algunas partes, había barcos faros, o sea, hay un barco con una luces grande y hoy se instalaba y se anclaba ahí, y eso era el Senator Brooks, ese era su rol. Y ese fue el servicio que prestó de 1911 a 1977. Ese era su rol y esa era la configuración, o sea, no tenía en realidad todo el aparejo que tiene hoy. Y pasó desde 1994, entró en un programa de reformas muy fuerte. Piensen que pasó abandonado un buen tiempo, así que cuando lo agarraron en 1900, o sea, no lo agarraron en 1994, pero cuando empezaron a reconstruirlo, el barco estaba bastante desmejorado, digamos, y lo empezaron a reconstruir para transformarlo en lo que es hoy día, que es un barco de 3 mástiles, ¿no es cierto? Y bueno, tiene 32 velas en total, tiene 56 metros de eslora, tiene 2 motores de 385 caballos cada uno, con 2 hélices gigantescas que restan mucha velocidad, porque estas 2 hélices están a los 2 lados de la quilla, ¿no es cierto? Y generan una cantidad de resistencia importante. Y la velocidad esperada en general son 6 nudos, o sea, como que uno más o menos, si vamos a 6 nudos, está relativamente contento, sobre 6 nudos bastante contento, abajo 6 nudos no muy contento. Esa era como la lógica de avance. Hablar un poquito muy cortito de por qué es un barco. Bueno, hay básicamente 4 tipos de aparejos de barcos de tall ships, ¿no es cierto? Están los fully rigged, como el Cisne Branco, que en el Palo Mesana tienen velas cuadras, eso quiere decir fully rigged, o sea, tienen velas cuadras en todos los mástiles, básicamente. Después están los barcos que en el Mesana no tienen, en el último mástil no tienen velas cuadras, y puede haber un barco de 5 mástiles, un barco de 4 mástiles, el Europa un barco de 3 mástiles. Están topsail schooners, los schooners son barcos que tienen en general velas fore and aft, longitudinales, ¿no? A diferencia de las velas cuadras que van atravesadas al barco, ¿no es cierto? Las fore and aft son las velas como las cangrejas, como las velas que nosotros conocemos, entre comillas, ¿no? Que se mueven, pivotan de un lado para otro. Y topsail schooner porque tiene topsail, tiene en el mástil trinquete, tiene, ¿no es cierto?, velas cuadras. Y un schooner puro no tiene ninguna vela cuadra y tiene puras velas fore and aft. Ya, la ruta. Como les dije, voy a ir medio rápido, ¿no? Pero vayan anotando las dudas. No sé si alguien me puede dar feedback de si la gente que está escuchando si se escucha bien. Si funciona para la gente que está en internet, digamos. Sí, bien ahí, el Guille dijo que sí. El Guille dice que sí, entonces que sí. Oye, a ver, está Iris ahí, creo, a veces. No, déjame. Está Iris ahí, qué buena. Un saludo a Lady Iris. Ya, la ruta. Bueno, la ruta que nosotros estábamos siguiendo es de Sudáfrica a Holanda, a través con escala, con parada en Santa Elena, en Ascensión, en Azores y después, bueno, paramos en Jersey, no me acuerdo. Paramos en el Canal de la Mancha, en el English Channel, en una isla. Paramos muy cortito.
Y bueno, en realidad yo puse estas dos imágenes por una cuestión que me parece bien interesante, que la imagen de abajo son las rutas comerciales en el 2011, y la imagen de arriba son las rutas comerciales de 1750 a 1800, en el fondo, y es bastante evidente cómo hoy día, obviamente, las rutas comerciales son derechas, ¿no? Lógico, o sea, una línea recta, la más corta posible, de un punto a otro, lo cual es obvio. Eh, y las que no son así, líneas rectas, se ven así, son rectas igual, son la distancia más corta, solo que aquí en el mapa se ven, ¿no es cierto?, son rutas de círculo mayor, pero son la ruta más corta. En cambio, de 1750 a 1800 vemos que las rutas son mucho más variables, ¿no? Y obviamente eran rutas que seguían los vientos predominantes, y en este caso, ese fue nuestro caso. Aquí se ve, hay una pilot chart de la fecha que nosotros de la fecha que nosotros estábamos navegando, y no se alcanzan a ver bien las flechas, pero en el fondo es bastante evidente que si uno sale, ¿no es cierto?, de Sudáfrica, la ruta es más o menos directa, ¿no es cierto? Uno cruza la zona de convergencia intertropical, y luego la ruta da esta como vuelta hacia afuera, ¿no? Y esa vuelta hacia afuera sentido, porque si uno ve aquí en el pilot chart, ¿no es cierto? Obviamente, voy a ver si puedo rayar. Cuando uno va pasando por África se encuentra con vientos que vienen básicamente en esta dirección. Y luego más o menos a la latitud de La Coruña, en España, ¿no es cierto?, los vientos empiezan a tener esa dirección. Entonces, obviamente uno más o menos tiene que venir a darse esta vuelta para pegarle a Azores, porque obviamente no puede subir derecho, si no se encontraría con vientos en contra en toda esta zona, ¿no? Y por eso tiene sentido básicamente venir a darse esta vuelta así, que es lo que nosotros hicimos, y por eso Azores está, entre comillas, muy bien posicionado, entre comillas, muy bien posicionado, no está todo bien posicionado que no quisiera, pero está razonablemente bien posicionado porque hace una escala bastante lógica en una parte de la ruta que es más o menos forzada, ¿no? Que a uno no le queda mucho otra que seguir ese camino. Ya, y esa es básicamente la ruta que nosotros hicimos, y como pueden ver tiene bastante sentido desde el punto de vista de los vientos prevalecientes. O sea, uno sale de Sudáfrica y más o menos va navegando una popa, aleta, con viento débil, luego se encuentra en la zona de convergencia intertropical, ¿no es cierto?, en las calmas ecuatoriales, que están ahí, como se ve, hacia el sur, hacia el suroeste de Canarias, y ahí, bueno, tiene que ver cómo lo pasa, y ahí le mete motor habitualmente. Nosotros tuvimos suerte, le metimos motor creo que 3 días, 2 días, una cosa así, fue poquito. Y eso, bueno, ahí depende. O sea, yo me he pegado calma en otras travesías viniendo hacia acá, me he pegado una vez, me pegué una calma de 8 días ahí que ya me quería poner un tiro. Entonces, bueno, ahí depende un poco de la suerte que uno tenga, pero uno tiene que cruzar las calmas ecuatoriales, ver qué pasa, y con un poco de suerte llega a los alisios del noreste, navega una cuadra a través de los alisios del noreste, y ahí es donde eso, después se encuentra con la siguiente pregunta, digamos, la siguiente escena, en que uno tiene que ver cómo rodea la alta de los Azores, ¿no? Los Azores en general tienen una alta que los gobierna, y que está alrededor de los Azores, no está exactamente encima de los Azores, pero está alrededor de los Azores. En este caso, por ejemplo, aquí en la imagen que tengo, la alta está ahí, y eso genera, claro, que aquí tal vez uno tenga una cuadra muy buena, pero después se viene a meter en una cosa que puede ser o una serie de calmas o una serie de sistemas inestables, y ahí es donde un poco se complica, y de hecho se nos complicó para entrar a Azores. Porque si está alta, por ejemplo, está un poco más arriba en latitud, uno se puede tener que comer una ceñida yendo a Azores. O sea, eso no cuesta nada. Y en el escenario ideal, ¿no es cierto?, en que esta alta estuviese algo así como aquí, claro, a lo mejor con un poco de suerte uno logra navegar impecable alrededor del alta, pero esas son situaciones que obviamente uno no tiene mucho como prever. Esta escena que está aquí es la que nos tocó desde Azores hacia Holanda, aproximadamente. Esto es una descripción, en realidad este screenshot lo tomé de cualquier día, pero lo tomé un día que
bastante a lo que tocó navegar. Y en realidad desde Azores hasta Holanda le metimos bastante motor y nos tocó bastante ceñida. Y en realidad, siguiendo el barco, va muy mal. O sea, no sigue, esa es la realidad. Y ahí sí tocó meterle mucho motor. La alta estaba bastante arriba en latitud, lo cual era esperable porque era en el medio del verano. Y por lo tanto, en el fondo, teníamos que tratar más o menos de ir a darle la vuelta, ¿no es cierto? Tratar de navegar una cuadra, después comernos un poco abierto en contra y tratar de navegar otra cuadra hacia Holanda. Que eso funcionó relativamente bien, entre comillas, pero la verdad es que fue, yo le diría, la mitad del tiempo motor o más en esa parte del recorrido. Siempre igual, en ceñida apretada, uno llevaba las velas longitudinales, ¿no es cierto? O sea, todos los staysail, foques, la cangreja, etcétera, etcétera, y guardaba las cuadras en general. Y bueno, ¿y de qué depende esto? Uno, idealmente, esa parte de la travesía la hubiese querido hacer en invierno. O sea, si uno desde el punto de vista de la temporada pudiese haber elegido, que obviamente no podíamos elegir, o sea, veníamos con un calendario para llegar a Europa, pero si uno hubiese podido elegir, en el escenario ideal, en invierno, la alta está bastante más abajo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, arriba de la alta uno encuentra los westerlies, los vientos del oeste, los encuentra mucho mejor definidos y los encuentra más al sur. Si uno lo hace en verano, en cambio, la alta está bastante arriba en latitud y uno se va a encontrar con una calma o con mala suerte va a tener que navegar contra vientos del este. Y ese es más o menos el escenario que nos encontramos nosotros. Exacto, justamente. Ya, voy a hablar de algunos detalles técnicos que me interesan un poco como destacar o que me parecieron interesantes a lo largo de la travesía. Primero voy a hablar de los stansails. Los stansails son, les llaman los spinnakers de las velas cuadras. Igual que un spinnaker en un bote o un gennaker o qué sé yo, un código cero en un bote de aparejo moderno, en rumbos abiertos, aletas abiertas y popas, el viento aparente baja mucho, la presión en el aparejo baja mucho y además lo que se produce en un barco de las cuadras, como se pueden imaginar, es que los mástiles que están hacia atrás le van tapando todo el viento a los mástiles que están adelante. Entonces uno en una popa es súper ineficiente porque en el fondo al final tiene la proyección, ¿no es cierto?, del área bélica, el área bélica proyectada es mínimo. Y para solucionar hasta cierto punto ese problema, se instalan los stansails. Los stansails son extensiones, que en el caso de la Europa se instalan en el mástil, en el trinquete, en el mástil de proa, y se instalan hacia los lados, ¿no es cierto?, en estas extensiones de las vergas. Las vergas son los yards, no sé, vigas estas atravesadas en el mástil, y estas extensiones se instalan hacia los lados y se pueden izar velas que tienen, bueno, la gracia de que obviamente aumentan el área bélica, pero además que la ponen afuera del blanket, del cono, ¿no es cierto?, de los mástiles que están más hacia poco. Y hace una diferencia considerable. Obviamente, como ustedes se podrán imaginar, izar estas velas es un poco un show. No es particularmente fácil y expedito, o sea, la complejidad en términos de caos que hay en este aparejo, ya sin estas velas es bastante. Cuando uno dice estas velas ya se transforman en un pequeño infierno, digamos. Aquí hay un videito de la maniobra. Ahí está Angiamón, que es el contramaestre coordinando más o menos la maniobra. Lo que se ve ahí, esos tres cabos amarrados son las drisas y tacks y escotas de otro de los stands, o sea, otra de estas velas que se está izando ahí. Y aquí, bueno, obviamente está toda esta gente tratando de controlar la vela en la cubierta de proa, y además hay otro pequeño ejército de gente tirando los cabos desde a popa, donde están las brisas, la escota, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todos los cabos que se necesitan para que la maniobra funcione. La coordinación es bastante complicada porque los gritos que se pegan desde la cubierta de proa, donde están sucediendo las cosas, o no se escuchan mal en la cubierta principal allá atrás, donde la mitad de la maniobra también se está realizando, ¿no? Entonces es re difícil. A mí, la verdad es que debo reconocer que esa fue una de las cosas que me molestó en este barco, que era súper difícil coordinar las maniobras. Era súper, para lo que uno está acostumbrado a botes modernos en que los roles están mucho más definidos y las maniobras son están mucho mejor entrenadas, entre comillas, en el sentido de que cada uno hace lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer. Aquí
como alguien tenía que coordinar la maniobra, por la complejidad de la maniobra y por la cantidad de gente involucrada, que el grito no se escuchaba, que la instrucción no se entendía, que era súper difícil, era súper engorroso, a mí me pareció. Obviamente, si no tuviese un ejército de gente súper bien entrenado, funcionaría mejor, pero bueno, no era el caso. Sobre todo que haya como siente como yo entre medio, básicamente. La tripulación son 15 personas. La tripulación es fija. Vamos a las preguntas para el final, si vayan anotándolas, porque si no, si empiezan a hacer muchas preguntas, me voy a ir del tiempo. Ahí aparece, esa es la imagen del barco con todos los estanceos izados, ¿no es cierto? Y navegando full vela. Se alcanza a ver igual como las velas van bastante desventadas, ¿no? O sea, la cantidad de presión, como igual la cantidad de perturbación aerodinámica en esta pareja es gigantesca. O sea, se desventan bastante las velas, no es una cuestión así, no es el nivel de presión al cual nos estamos acostumbrados en barcos más modernos, por así decirlo. Ya, otra cosa de la cual voy a hablar, que me parece muy interesante, que es un problema que tuvieron los ingenieros. Igual seguía siendo parte de los ingenieros, igual me seguían manteniendo, digamos, al tanto. Las primeras 2 semanas que estuve con los ingenieros, me tuve que memorizar todos los sistemas, todas las bombas, todos los circuitos, todas las válvulas del barco. Y después, bueno, me pasé a los marineros, como les decía, pero igual seguí, entre comillas, siendo informado de lo que estaba pasando, porque se suponía que si se necesitaba, ¿no es cierto?, yo tenía de sumarme a los ingenieros. Este barco, como navega en la Antártica y también navega en los trópicos, tiene un sistema que se llama el heat loop, que es un circuito de agua interna que calefacciona o calienta en tibia el agua que entra a todos los sistemas para cuando están navegando en la Antártica. Entonces, el agua que entra a los desalinizadores tiene que estar a una cierta temperatura. Este heat loop la calienta a los aire acondicionados, calefactores, qué sé yo, generadores, todo, ¿no es cierto? Toda el agua que tiene que llegar al barco tiene que llegar idealmente a una cierta temperatura, y en la Antártica el agua está muy fría, entonces para optimizar ese proceso tiene este heat loop, que es un sistema de calefacción, por así decirlo, el sistema de los sistemas a bordo, los sistemas que dependen del agua de mar. Un problema que empezamos a tener era que el generador de vapor se calentaba. Se calentaba. Cuando estaba bajo carga completa, es decir, había muchas cuestiones funcionando, lavadora, no sé, sistemas de la desalinizadora estaba prendida, la cocina estaban usando los hornos, etcétera, etcétera. Se empezaba a calentar y a veces se apagaba el automático de alarma de temperatura. Desarmamos la bomba de agua salada, la bomba de agua dulce, desarmamos el intercambiador de calor, ahí aparece Maquis limpiando con un alambre el intercambiador de calor, a veces era el problema. Cambiamos todo lo que se podía cambiar y no hubo caso, seguía calentando. Y fue un problema súper complicado, que en algún momento nos estuvo medio contra las cuerdas, la verdad. Y la solución brillante que a mí me pareció fue, o sea, que no se ocurrió a mí, a mí me pareció que fue brillante, pero esto pasaron varios días, pasaron, yo te diría, un par de semanas, incluso que este problema seguía ahí. Y claro, el barco tiene 3 generadores, pero hay uno de ellos que es de emergencia, o sea, que en realidad no es capaz de hacer funcionar todos los sistemas del barco. O sea, de ese, en condiciones normales, uno no puede contar con eso. O sea, te quedan los 2 generadores principales. Y resulta que teníamos uno que se sobrecalentaba, o sea, te queda básicamente un generador para seguir funcionando como corresponde. Si le pasa cualquier cosa a este generador, sería todo. Bueno, ahí en este dibujo yo más o menos expliqué o muestro cómo funciona el heat loop, el sistema de calefacción. El sistema de calefacción es este circuito que está aquí, que en el fondo lo que hace es conectar todos los elementos del barco con un circuito de agua dulce e intercambiadores de calor. Entonces, toda el agua, ¿no es cierto?, que entra, toda el agua de mar que entra al barco pasa por estos intercambiadores de calor, que son un circuito entibiado de agua que está circulando por el barco. En el fondo, cuando se produjo este problema, como que no fue automático cómo encontrar la solución, porque este sistema en realidad está pensado para calefaccionar los sistemas, no para enfriarlos. Y al final, a Eric, que es un ingeniero que es básicamente como que ha construido en buena medida los sistemas de Europa, por correo electrónico, después de 2 semanas tratando de encontrar la solución, Eric propuso esta solución, que consistió en ocupar el heat loop como sistema de enfriamiento. Y lo que hicieron los ingenieros, que en ese momento yo no era parte de los ingenieros, estaba con los marineros, pero igual en el fondo estuve como viendo toda esta cosa, fue instalar esta conexión, que en el fondo abrieron unos tubos, conectaron otros tubos y usaron una de las bombas de los sistemas de
desalinizadora, la usaron para mantener agua circulando permanentemente en uno de los intercambiadores de calor que habitualmente tenían que entregar el agua para la desalinizadora. Ahora desconectaron esa bomba de la desalinizadora y ocuparon esa bomba para mantener ese intercambiador de calor enfriando continuamente el heat loop. Hicieron funcionar el heat loop y el heat loop lo ocuparon para enfriar el agua del generador que se estaba sobrecalentando. En el fondo lo que hicieron fue poner básicamente un intercambiador de calor más en el generador. Y eso solucionó el problema. Obviamente, el costo de eso fue que ahora había una bomba que ya no funcionaba, que ya no se podía usar para las desalinizadoras porque estaba continuamente andando para mantener ese generador en temperatura. Pero fue una solución, la verdad, es que bastante brillante. Y fue una solución que, bueno, claro, tuvo el costo de que ahora había solo una bomba para la desalinizadora, y bueno, entonces esa bomba fallaba, bueno, hay un problema bastante grave. Pero tuvo un costo mínimo en términos de intervención a bordo, la verdad. Fue una solución bastante brillante, me parece. Voy a ver cómo borro esto aquí. Ya. Otra cosa que a mí me pareció interesante, o que es una cuestión que a mí me interesaba aprender o observar, porque yo, no sé, uno mira estas imágenes, ¿no? De tiempo antiguo y qué sé yo, y de tiempos de los cuales no hay imágenes tampoco, y ve estos puertos que están llenos de estas embarcaciones. Y antes, bueno, en Europa tiene motores, o sea, da lo mismo en el fondo, ¿no? Pero uno dice, bueno, ¿y qué pasaba cuando no había motores? Cuando había un puerto así, a lo mejor con 13 barcos, ¿no es cierto? Estamos hablando de 1700, 1800, y tenían que izar ancla y salir navegando, barcos que ciñen terriblemente mal. Y que además van a derivar una bestialidad cuando dicen ancla, cómo lo hacían para no encajarse unos contra otros, ¿no es cierto? Y transformar esto en un desparramo de barcos tocando cada vez que un barco pisaba ancla y trataba de salir navegando, ¿no? Entonces a mí, en realidad, lo que me interesaba era saber cuánto era la deriva efectiva que tenía, cuánto es la deriva efectiva que tiene un barco como en Europa al salir navegando en un fondeo. En general, por distintas situaciones, cada vez que fondeamos salimos a motor, esa es la realidad. O sea, izábamos ancla a motor, como cualquier barco a motor, y poníamos vela cuando ya la situación era conveniente. Pero hubo una vez al menos que salimos a vela, que hicimos toda la maniobra a pura vela. Había espacio, ¿no es cierto? Y un poco una tracción y también una cuestión interesante para la tripulación para practicar. Entonces, en el fondo, desde la posición 1, ¿no es cierto? Mi duda era de la posición 1, y que uno está listo para zarpar, a la posición 2, en que uno ya tiene todas las velas o suficientes velas, ¿no es cierto?, para que el barco navegue, se va a producir esto, ¿no? O sea, uno va a empezar a guardar cadena, va a levantar el ancla, ¿no es cierto?, y va a empezar a derivar, izar vela, ¿no es cierto?, toda la maniobra, y en algún momento va a empezar a dejar de derivar y empezar a avanzar y empezar ya finalmente a agarrar velocidad, y ese es el momento en el cual no podría salir de un fondeo estando rodeado de barcos a pura vela, ¿no? Y por lo tanto, para mí, esa información es bastante interesante. Eso fue, yo después lo fui a revisar en el GPS, eso fue la deriva que tuvimos desde el momento, desde la posición inicial del barco fondeado, hasta el momento en que el barco ya salió navegando, 117 metros, un barco de 50 y tantos metros de lora, de 50 metros de lora. O sea, más o menos 2 veces y media para ser conservador, ¿no es cierto? 2 veces y media, 2 horas y media es el espacio que uno tiene que tener hacia atrás. Si uno lo piensa, es súper poco, la verdad. O sea, es básicamente la deriva que tiene un velero moderno prácticamente. O sea, 2 horas y media, si no está fondeado, quiere salir a vela, incluso un velero que ciña relativamente bien, uno no lo va a hacer si no tiene por lo menos 2 horas y media de espacio libre para atrás. O sea, la verdad es que es bastante más eficiente de lo que yo esperaba. Debo decir, me sorprendió gratamente. Obviamente estará con 15 nudos, condiciones ideales, ¿no es cierto? Lógico, ¿no? O sea, esto se hizo en condiciones bastante, si hubiese habido algún riesgo no lo hubiésemos hecho, hubiésemos salido a motor y se acabó, ¿no? Pero en condiciones ideales funciona razonablemente bien. Ya, otra cosa, capacidad ceñida, que otra duda que todos tenemos, yo creo que cualquier persona que estudie arquitectura naval o que navega, ¿no es cierto? Bueno, ¿de qué estamos hablando en términos de capacidad ceñida? Bueno, obviamente, esto primero que nada depende de cuánto puede uno bracear las vergas, ¿no? Cuánto puede girar las vergas
para ponerla lo más longitudinal posible al barco, obviamente. Y eso depende de cuando las vergas empiezan a tocar los backstays. Esa es la limitación, ¿no? Las vergas están montadas en los trusses, en estos soportes que hacen que la verga gire en el fondo lejos del mástil, entre comillas, y eso da un poco de espacio disponible, adicional. Pero igual, obviamente, la verga toca los backstays y ese es el límite. Y ahí hay dos... a los marineros la instrucción que nos dan es vamos a brace sharp. Brace sharp quiere decir cierren las vergas lo más que puedan. Y hay dos formas de definirlo. Uno es, se llama que es casi una broma, pero es el bosun sharp. O sea, sharp como lo haría el contramaestre, que es justo antes de que las vergas toquen los backstays, y captain sharp, que es presionando las vergas contra los backstays. Porque obviamente el bosun no quiere que haya que hacer mantención, no quiere gastar el equipo, y al capitán le da lo mismo, el capitán quiere apretar lo más posible, ¿no? Entonces, en el fondo, bosun sharp es a una pequeña distancia de los backstays, captain sharp es contra los backstays. Y uno gira en el fondo las vergas todo lo que puede, y eso define el ángulo. Eso obviamente ya de entrada condiciona el ángulo ceñida. Y luego, esto más o menos yo lo fui anotando en los días que navegábamos. Esto era una escena bastante real, o sea, con algo así como entre 15 nudos, 14, 16 nudos de viento real, de viento aparente, que si yo por ahí andaba, a los clientes, que son los que llevan la caña, se les pedía que llevaran 60 grados el viento aparente. Esa era la instrucción, cuando íbamos siguiendo todo lo más posible. Y si uno lo calcula, ¿no es cierto? O sea, si uno hace el cálculo de sumas vectoriales de los vientos, lo que le da es que en realidad uno estaba haciendo aproximadamente 10 grados de ceñida. O sea, eso es lo que es capaz de subir respecto al viento, o lo que el Europa, ¿no es cierto? Eso es lo que es capaz de subir respecto al viento, 10 grados. Ese era el ángulo de ceñida. Claro, obviamente la gente dice, bueno, vamos navegando a 60 grados, sí, pero van navegando a 60 grados respecto al viento aparente. O sea, al viento real, en realidad, qué sé yo, van navegando a 80 grados, básicamente, del viento real, ¿no? Y eso da por ejemplo, si uno va a 5.5 nudos, eso da un BMG de 0.9 nudos. O sea, eso es como lo que un nudo, entre comillas, es lo que uno es capaz de hacer forzando las cosas. Distinto es si uno baja todas las cuadras y se pone a meter el motor, obviamente, y eso ahí cambia, pero navegando a vela, más o menos el bote era capaz de hacer algo así como un nudo de BMG hacia el Barlovento. Eso era como lo que uno era capaz de hacer. Lo interesante es que uno es capaz de navegar, uno es capaz de ceñir, o sea, poco, ineficiente, pero si uno, por ejemplo, se encuentra en la situación en que tiene que salvar el barco, porque si el barco lo está empujando un viento, una costa en sotavento, uno debería ser capaz de aguantarlo. O sea, uno no debería, uno de estos barcos no debería perderse porque la deriva lo obligó a avanzar en sotavento. O sea, este barco es capaz de subir hacia Barlovento. Poquísimo, súper ineficiente. O sea, no tiene ningún sentido si uno tiene que ir virando para llegar a una parte, olvídate, o sea, baja la vela y con el motor, obvio. Pero en términos de seguridad, es un dato interesante que el barco es capaz de dar un nudo, más o menos, un poquito menos en realidad, pero es capaz de dar algo así como un nudo avanzando hacia Barlovento. Manipulación de la pared, esto obviamente era lo que a mí más me interesaba, y para mí fue de la frustración a la comprensión. Todavía yo no, estoy lejos de ser un buen marinero de estos barcos, lejísimo de ser un buen marinero de estos barcos. O sea, de la complejidad de este aparejo es muy grande, y la gente que los navega bien son gente que tiene muchísima práctica. Y bueno, y hay 1000 detalles, como en todo, ¿no? O sea, lo mismo en un bote moderno al final del día, pero uno, si no está acostumbrado, la verdad es que tiene muchísimo que aprender. Pero igual yo pasé de cuando me pasaron recién a los marineros, de los ingenieros a los marineros, y dije, aquí yo voy a dar bote, pero que da gusto. Y así, tal cual, o sea, todos miraban y decían, bueno, ¿por qué contrataron a este tipo? ¿Cuál es el mérito de este tipo? Para que alguien me explique. Y aparte se supone que yo soy navegante profesional, que uno lee mi currículum y se ve razonablemente bien. O sea, soy un tipo que ha enseñado vela, que ha navegado, no sé, 20 veces varios océanos, y todos me miran y es impresionante, digo, no sabe nada, es inútil. Tal cual, o sea, yo me sentía un absoluto inútil. Además, el ambiente a bordo igual es bastante snob, o sea, es pura gente que se dedica a esto de los square sails, ¿no es cierto? Y que te mira. Ya el hecho de que uno viene de barcos que son fore and aft, que tienen un aparejo longitudinal, digamos,
sea, barcos de aparejo moderno con velas que quieran, ¿no es cierto?, que están alineadas con la crujía del barco. Eso ya es como atroz, ¿no? Así es como atroz, que no navega en las cuadras, ¿cachai? Y después uno, obviamente, no tiene idea, o sea, pero en fin. Algunos detalles, primero que nada, uno tiene que memorizarse como 300 cabos, es que no hay nombres y no hay diferencias de color, nada. O sea, todos los cabos se ven así como se ven en el imagen. Son todos cabos del mismo color y todos llegan a los pin rails, que son los rieles de pins, ¿no es cierto?, donde llega cada cabo. Y cada cabo tiene obviamente una función específica, es de una vela específica, y uno tiene que memorizárselo y tiene que en cada maniobra saber exactamente qué cabo tiene que ocupar y cuáles cabos, que son varios en cada maniobra, ¿no es cierto?, y dónde están, y solo eso te toma como un mes, más o menos. O sea, aprenderte de memoria dónde está cada cabo, 300 cabos, ya eso ya se te cocina la cabeza. Como aparte las 2 primeras semanas me habían obligado a aprenderme todas las válvulas, todos los circuitos y todos los motores, ya las llevo a la semana 4 más o menos tenía la cabeza que me quería poner un tiro. Y bueno, y aparte, en el fondo, obviamente, el orden es una cuestión esencial. O sea, el nivel de desmadre que se puede producir en una maniobra en que hay a lo mejor 20 personas involucradas, no sé, 10 cabos distintos y que ningún cabo tiene un distinto color ni nada, es bastante complejo. Ya, algunos detalles técnicos que a mí me gustaría como mencionar. Primero que nada, las vergas, los yards en inglés, ¿no es cierto? Estos palitos, estas vigas, ¿no es cierto?, atravesadas en el mástil, se izan y se bajan, ¿ok? Como se puede ver ahí, ¿no es cierto?, obviamente ahí esas dos vergas están demasiado juntas y esta tiene que, la van a izar al momento de izar vela, y cuando dicen esta también al momento de izar esa vela, el Top Gallant y el Royal y el Skysail, todas esas vergas tienen que subir todas. O sea, las vergas todas se izan. Ahora, hay un problema porque las brazas de las vergas, que son los cabos que manejan los ángulos de las vergas, todas apuntan ligeramente hacia abajo. Por lo tanto, uno se puede imaginar ya un problema. O sea, cada vez que uno iza las vergas tiene que poner atención porque las brazas le van a impedir a la verga izarse. O sea, no trabajan horizontalmente. Por lo tanto, uno ya, o sea, ese es un tema que uno tiene que pensar. Cuando uno va a izar las vergas o bajarlas, tiene que manipular la tensión de las brazas. No es llegar e izarla o bajarla. Todo esto para la gente que se dedica a este tipo de navegación es obvio, ¿no? Pero para uno que no, todas estas cuestiones son cuestiones que uno se tiene que meter en la cabeza. Cada vez que hay una maniobra, tiene que estar pensando estas cosas. Después, hay un detalle que es el hecho de que para que las vergas al girar no choquen inmediatamente los que los backstays están montadas en estos jokes, en estos trusses, se llaman, que son como una articulación que aleja en el fondo la verga del mástil, ¿no? Y genera esa distancia que es necesaria para que la verga pueda, para que el bote tenga alguna posibilidad de señal, como hablábamos recién. Bueno, el problema es que hay muchos cabos, que son los band lines, que son estos cabos que recogen las velas como persianas, y esos cabos van de la verga al mástil. Entonces, como ustedes se pueden imaginar, si esto gira de un lado al otro, cuando gira para un lado, todos estos cabos se recogen, los de un lado, y se tensan los del otro lado. Y cuando gira para el otro lado, pues, todos se sueltan los de un lado y se recogen los del otro. Entonces, eso es otra cosa que hay que pensar cada vez que uno hace una maniobra. O sea, si están tensos, si uno va a cambiar el ángulo de las brazas y están casados los band lines del lado que van a empezar a tensarse, uno igual va a empezar a reventar roldanas, pin rails, cabos, etcétera, etcétera, porque va a empezar todo esto a tensarse bestialmente. Entonces, ese es otro detalle que uno tiene que estar atento, ¿no? Estar atento en la jugada, así que. Ya, y otro problema que tiene, otro detalle técnico que está parejo, es que las escotas no tienen nada que ver con lo que uno entiende como escotas en la navegación moderna, entre comillas. Las escotas son los cabos que unen los puños hacia abajo, hacia la verga inferior, hacia la verga que está directamente abajo de cada vela. Y son las que permiten en el fondo mantener las velas tensas, ¿no? Estiradas. Se parecen más a lo que uno entendería como un outhaul en un velero moderno. Pero bueno, el hecho con las escotas es que vienen desde abajo y hacen este recorrido. Obviamente van al extremo de la verga inferior y van a buscar la escota de la vela que está arriba. Eso quiere decir que cada vez que se suben o se bajan las vergas, la longitud de
por lo tanto, si uno tiene velas, si uno está izando una vela y sube una verga, tiene que soltar la escota de la vela que está más arriba. Porque en el fondo, básicamente, está aumentando la longitud de ese cabo. Y eso, en el fondo, uno dice, bueno, son detalles. Sí, son detalles fundamentales. O sea, si uno no hace eso, en el fondo es cuando empieza a romper cosas, ¿no? Son cuestiones como, este tipo de aparejo está lleno de ese tipo de detalles, como es un aparejo, en el fondo, bastante suboptimizado, entre comillas, no es un aparejo antiguo, por algo evolucionamos y hoy día tenemos aparejos que están mucho mejor optimizados. Esto es un aparejo que está lleno de detallitos. Es interesante, súper interesante. Bueno, en observación de todo esto, aquí voy a dar un ejemplo simplemente de los pasos para izar un Top Gallant. El Top Gallant es la vela que está ahí dentro del círculo. El de más arriba se llama el Royal, el que está más abajo se llama Upper Topsail, el de más abajo se llama Lower Topsail, y la de más abajo es el Main Course, o el Course. El Top Gallant, para izar, uno tiene que soltar los cruise and bands mientras se cazan las escotas. O sea, uno suelta los cruise y los bands, son los cabos que la recogen como una persiana, ¿no? Entonces uno lo suelta, truc, y caza la escota, y abre la vela hacia los lados, hacia la verga que está justo abajo. Después tiene que soltar la brasa de sotavento, porque va a izar la verga, ¿no? Entonces tiene que soltar la brasa de sotavento para que cuando la verga se dice, gire así y no entre en tensión las brasas. Soltar las escotas del Royal, que es la vela que está arriba, ¿no es cierto? Recuerden que si la verga sube, el recorrido de la escota de la vela que está arriba cambia, y por lo tanto hay que soltar la escota de la vela que está arriba, si no eso se va a empezar a tensar. Y ahí uno finalmente puede izar la verga, puede izar el yard, ¿no es cierto? Y ya, y con eso logra izar la verga. Y para arriar, básicamente lo mismo, o sea, hay que tener en cuenta la misma serie de instrucciones en el sentido opuesto, ¿no? Que se van a soltar, se van a destensar las escotas, se van a destensar las brasas, etcétera, etcétera. Un poco lo que me interesa en realidad, obviamente, no es que ustedes aprendan a navegar tipo barco, pero en el fondo como que entendamos la lógica de qué estamos hablando, ¿no? De qué se trata esto. O sea, y como que si a uno le dicen, no, cuando uno navega un bote moderno, bueno, uno caza aquí, suelta, están las bordazas, no sé, es como una explicación general de qué se trata. A mí eso es lo que me interesa. Ya, y para terminar, un poco de la vida a bordo. La verdad es que a bordo se trabaja mucho, pero se pasa bastante bien. O sea, si ustedes me preguntan si yo lo haría de nuevo, no, probablemente no lo haría de nuevo. pero de que lo pasé increíble y que fue una experiencia fascinante, definitivamente. No sé, aquí, por ejemplo, está el bautizo del Ecuador, de toda la gente a bordo que no había pasado nunca el Ecuador. Al pasar el Ecuador se hace obviamente una gran ceremonia de bautizo, y todos los que ya pasamos el Ecuador alguna vez somos los maestros de ceremonia, por así decirlo. Y a mí me tocó ser el sacerdote de Neptuno, que tenía que bautizar, ¿no es cierto?, a todos los nuevos, a todos los principiantes que estaban pasando el Ecuador, y lo bautizábamos con una manguera de bomberos, con una manguera de control de incendios, después de que le habían tirado obviamente todas las cosas asquerosas que un ser humano se puede imaginar, le habían cortado el pelo, y le habían leído sus pecados, y como que antes nos preocupamos de anotar todos los errores o pequeños detalles que hacía cada persona que había que bautizar, ¿no? Entonces, había el fiscal, ¿no es cierto?, de la ceremonia les leía cuáles eran los pecados, y después Neptuno, que era el Class, obviamente el capitán, hacía de Neptuno, que aparte hace el personaje le queda impecable porque el tipo está hecho como Neptuno, y este viejo barba que está aquí. Y el del lado, Tomás hacía de esposa de Neptuno. Bueno, nada, y Neptuno, ¿no es cierto?, recibía al final en la ceremonia, aceptaba a todos los nuevos principiantes y se pasaba súper bien. Ahora, incluso esto, si ustedes lo piensan, bueno, pero hay un problema, porque aquí tienen que estar las dos guardias de marineros al mismo tiempo, ¿no? Y uno de esos guardias tiene que estar durmiendo. Entonces, básicamente, estás comiendo las horas de sueño de una de las guardias. Entonces, incluso estas cosas era un problema, porque, o sea, uno duerme ajustadito las horas mínimas que necesita para dormir, y más encima si hay una ceremonia esta, que no sé, hay que tomar 1 hora y media, 2 horas todo el show, uno dice, listo, 2 horas, bueno, de sueño hoy día, vamos, y después no tenéis cómo recuperarla, ¿no? Entonces ese es un poco el problema, ¿no? Que uno como marinero está, pero así, eternamente al borde del colapso. Y nada, aquí estas son, qué sé yo, cosas que hubo un día que les dieron, no me acuerdo, un recreo, había una actividad, parece, para los clientes, que son las labores de los
clientes son básicamente dos: llevar la caña e ir de lookout o sea, ir mirando hacia adelante para que no choquemos con otro barco. Y bueno, ese día que les dieron como el día libre, todos los marineros nos tocó llevar en la caña un rato. Que no es nada demasiado sensacional, es como ya, es como ya el manubrio de un camión, básicamente, ¿no? Pero que igual es entretenido, ¿no es cierto? Y aparte, sobre todo uno que se pasa todo el día corriendo como animal, y en un estado de estrés y de 800 millones de cosas que hacer que te digan ya, ahora va a tener media hora, esto parece vacaciones. Y no sé, esas cosas, otras cosas, ahí está Iris, que ya se estaba volviendo absolutamente loca con la máquina de coser. Hay roles asignados, ¿no? Yo tenía asignado el engrasado, era Grease Manager. Tenía que, digamos, cuando no estaba haciendo algo urgente, básicamente, tenía que estar engrasando todos los sistemas móviles a bordo, desde la pareja, que hay 800 millones de cosas que hay que engrasar. En cambio era sailmaker, y estaba a cargo de la máquina de coser y de reparar velas, y ya estaba hasta el techo. O sea, ella aparte odiaba la máquina de coser, lo cual era bien divertido. Y no sé, aquí estoy yo haciendo, eran ponte tú 3 de la mañana y claro, inventario de bodegas, ¿no? Y ahí está, y quieres matar, entre el cansancio, lo apestado de estar metido en una bodega 3 horas, moviendo cajas. O sea, hay momentos que uno dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Aparte, el tema también es que uno dice, ¿qué hago con mi cabeza? ¿No? Porque, claro, o sea, hay muchos momentos que estaba aprendiendo muchísimo de las maniobras y qué sé yo, pero hay otros momentos que estoy trapeando pisos durante horas, o sea, 2, 3 horas limpiando, trapeando pisos. ¿Sí? Y uno que tiene una cabeza relativamente inquieta, ¿qué hago en mi cabeza las próximas 3 horas? O sea, ¿en qué voy a pensar durante 3 horas? O sea, y uno empezaba a inventarse juegos de lo que sea, tratar de memorizar los cabos, mientras imaginarte el barco, tratar de memorizar los cabos mientras estás trapeando pisos, o cualquier frontera, escuchar música, no sé, lo que fuera. Te volví loco, o sea, te voy a volver loco fácilmente. Muy interesante. Y también se hacían cuestiones, no sé, los sea shanties, como canciones de marineros, ¿no? Que se hace harto a bordo, hay como tardes de canciones de marineros y hasta gente arriba de estos barcos, como que muchos andan jugando un poquito, es como un juego de rol, ¿no? O sea, mucha gente anda jugando al Jack Sparrow, o sea, como que se saben las canciones de marineros y las cantan, y qué sé yo, es como bien chorro, eso es re bonito, la verdad, es como una tradición fuerte en ese sentido. Y nada, yo la verdad que el mejor recuerdo que tengo fue la convivencia con mis dos guardias, con la guardia que tuve de Azores de Cape Town a Azores, que era Iris y Eske, y después la guardia que tuve de Azores a Holanda, que era Gire, Laz y Amelie, que fue espectacular. O sea, en el fondo, uno se transforma como hermano con esta gente. Cada momento despierto del día lo pasas con esta gente, te matas de la risa el día entero, te agotas el día entero, además uno anda como semi-ebrio todo el día, porque como te falta, como estás corto de sueño, tu cuerpo entra como en este estado de semi-embraguez producto de la falta de sueño. Entonces, cualquier estupidez te parece lo más digo que hay, no sé, hace idiotez el día entero, te ríes de lo que sea, y eso, la verdad es que es súper choro, o sea, y te apoyas también entre unos a otros, se produce una hermandad muy interesante con tu guardia, con la gente con la que trabajáis el día entero. Y yo la verdad es que eso tengo que destacarlo, o sea, se me preguntan cuál es el highlight, así que es lo más espectacular que yo me tocó vivir, la relación con mis compañeros de guardia, definitivamente. Aparte que obviamente, o sea, son los esclavos de a bordo, básicamente, ¿no? O sea, todos los demás llevan una vida infinitamente más relajada. Entonces, obviamente, este grupo de gente es como súper unida, porque está ahí en el aguante eterno. O sea, y todo es una de que, no sé, dormir es para los débiles, o estar mojado es solo otra forma de estar seco, o cosas así, ¿no? Hay una serie de frases que se inventan entre las guardias. Y acá abajo estoy con Marcus y Vente, que con Marcus nunca coincidimos en la misma guardia. Él siempre estuvo en la guardia opuesta, pero fue el único otro marinero que hizo todo el viaje desde Cape Town a Holanda, porque el resto, Iris, Eske, por ejemplo, todos ellos se bajaron en Azores y llegó gente nueva. En cambio, Marcus fue el único marinero que hizo junto conmigo todo el viaje. Y veníamos hechos bolsa, perdón la expresión, obviamente, hechos bolsa. O sea, ya al final lo que sea, o sea, con tal de dormir, lo que sea. Y nada,
sí, y nos hicimos súper amigos, la verdad es que fue súper interesante. Y fue muy divertido porque él se enamoró, qué sé yo, de 20, que estaba en su guardia, ¿no es cierto? Dos chicos de, no sé, bueno, 20 tiene 18 años, Marcus tiene 23, ponte tú, ya se enamoraron, el pololeo navegando desde Cape Town a Azores, y 20 vive en el pueblo en Holanda donde iba a llegar el bote, entonces ella obviamente iba a seguir navegando todo el viaje. Y Marcus se iba a bajar en Azores. Pero como iba a seguir todo el viaje, se enamoraron, el pololeo y qué sé yo, Marcus dijo, ya, no, yo sigo también, sigo después de Azores y seguimos juntos hasta Holanda, y qué sé yo, los tíos hasta la muerte, ya. Pero resulta que como una semana antes de llegar a Azores, Pente se enfermó mal, y no pudo seguir, se tuvo que bajar en Azores y volar a Holanda. Pero Marcus ya había dicho, ya se había comprometido a navegar desde Azores hasta Holanda. Así que vamos, ahora sin Pente y sigue navegando nomás. Eso fue muy divertido, obviamente Marcos se quería poner un tiro, o sea, cuando el día que Marcos se quedó a bordo del barco y Pente se iba yendo así, y se imaginaba que tener que seguir navegando, o sea, uno ya lo único que quiere es bajarse, está agotadísimo, ¿no? Así bueno, por eso también nos hicimos súper amigos con Marcos, porque éramos los dos que estábamos ahí en el aguante eterno, básicamente. Mucho, ¿no? Hay que decirlo que igual Iris, por ejemplo, cuando yo llegué, ya llevaba un mes en el astillero en Sudáfrica, o sea, igual ellos estaba bien que se bajara de Venezuela, o sea, ya también estaban hasta el techo de navegar. Y bueno, llegamos a Holanda y espectacular, o sea, llegamos ahí a los Tall Ship Races, que es este evento anual de los Tall Ships de Europa, y habían 20 otros Tall Ships de toda Europa, o sea, imagínense, cada uno de estos Tall Ships tiene una tripulación de entre 15 y 90 personas, todos marineros así, típicos marineros, o sea, que llega a puerto y lo único que quieren curarse y ir a volarse, ir a carretear y qué sé yo, multipliquen esto por 20 todo el 100, y más toda la gente que está ahí visitando, de puestos de comida y bar, restaurantes y qué sé yo, o sea, es espectacular, la verdad es que se pasa increíble y uno puede visitar los otros barcos, la verdad es que es una súper experiencia, sensacional. Eso es, muchas gracias, no estuve tan mal de tiempo, y 45 minutos, me demoré 15 minutos más. Y preguntas a la gente que está en internet, a la gente que está acá. Sí. Cuando mostraste las velas de dibujo, en una foto, que eran dibujos, se veía que eran como simétricas. ¿Por qué era eso? Porque después en el barco no se vieron, pero no tiene importancia si tienen. Porque había una vela que era totalmente cuadrada y del otro lado había una vela que estaba más curva. Las velas de los stances, las velas hasta que se dicen, no son simétricas. Si se veía distinta, o sea, son simétricas en los dos lados. Si se veían distintas, puede haber sido solamente por un efecto de la imagen, porque una a lo mejor estaba más inflada que la otra, o porque igual es re difícil, o sea, todas estas cuestiones se triman de partida a mano, o sea, a bordo no hay ningún winch, ¿no? Entonces, todas las tensiones se triman a mano, y son cabos, son estos thread front, son cabos que no son los cabos trenzados que uno está acostumbrado, sino que son unos cabos que son como un chicle, o sea, que cualquier intención de trimado que uno quiera, olvida, o sea, uno los tira y puede estar ahí colgándose un elástico, todo lo que quiera, o sea, no. Entonces, igual está eso, ¿no? Que puede ser que haya estado las regulaciones de las tensiones de las escotas y las brisas en los dos lados bastante distintas, y eso puede haber hecho una diferencia. Pero las velas en sí son simétricas. Después, simétricas, entre comillas, son velas que los estances, sobre todo, están re viejos y están llenos de parches, entonces simétricas, vamos a ver, o sea, más o menos, ¿no? Depende de cuántos parches tenga la de este lado respecto a la del otro lado, ¿no? Pero en teoría son simétricas. Oye, ¿ya vino una duda cuando se zarparon? ¿Con la vela? Sí. ¿Qué velas estaban en principio? ¿Cómo era esa de las velas? En general, las velas que son más fáciles de izar son déjame ver si hay una foto ya, esta foto es buena. Son los topsails, upper y lower topsails, porque estas velas tienen un par de gracias. Una es que la verga de esta vela, del lower topsail, no sube ni baja. Entonces esa vela sube fácil porque uno la suelta y cae así, top, de esto. Y lo otro es que si uno usa el curse, las escotas,
van, las escotas van realmente a regularse. En cambio, si uno usa solamente el upper y el lower topsail, la gracia es que van las brazas solamente. Entonces, uno solamente uno puede manejar el ángulo de esas velas solamente con las brazas y no tiene que preocuparse de las escotas del main course o de los courses, de las velas más bajas. Si uno tiene los courses izados, tiene que preocuparse de las brazas y además tiene que preocuparse de las escotas de las dos velas que están abajo, porque en el fondo las escotas de las velas más bajas van ahí. No son brazas como las otras, que en el fondo el ángulo se maneja no con escotas, sino solamente con brazas. Y después, hacia más arriba, Royals y Top Gallants se pueden izar, pero no se izan porque ya es mucha vela, mucha complicación. Y lo que sí se izan son los foques en general, porque para caer se acuartelan los foques, ¿no es cierto? Y se trata de condicionar la caída de la proa en una dirección determinada. Y con el mástil trinquete las cuadras también se acuartelan, cosa que el barco caiga en el fondo en una dirección. Y la cangreja también se lleva izada en general. Y a veces se empuja contra el viento para también forzar un poco la rotación del barco. ¿Eso no tenemos mástiles o solo en el de proa? No me acuerdo bien cómo lo hicimos, pero yo te diría que al menos en el de proa seguro para botar la prueba, y creo que en el principal también teníamos el upper y el lower topsail. Entonces, también es un poco, depende de cuál sea la intención después de la maniobra, ¿no? Porque si uno, por ejemplo, tiene que salir ciñendo y no tiene las velas del mainmast, del mástil principal izada, no va a ceñir. El barco va, obviamente, como sabemos, ¿no es cierto?, va a quedar desbalanceado y va a derivar. Entonces, si tu intención, apenas agarras velocidad, empezar a ceñir, tienes que tener al menos un par de cuadras y a lo mejor uno de los courses izado en el principal. Muy bien. Así es la vida. No sé si alguien en internet tiene preguntas. O si... No caché si Bastián Castro, no caché si hablaron de esto, pero al comenzar el rumbo de ceñida, ¿de qué manera cierran la baluma de las velas para no tener esa pérdida de presión? ¿Alguna especie de balumero? Al comenzar el rumbo de ceñida, ¿de qué baluma? No hay balumero. O sea, las balumas de las cuadras se tensan desde las escotas, que son en el fondo que tiran las cuadras hacia abajo, hacia la verga que está inmediatamente abajo. Esa es la forma de tensionar, digamos, el grátil y la baluma de las cuadras. O sea, en el fondo esa tensión se regula así, ¿no? Se regula en esa dirección, con las escotas, que van ahí, allá, etcétera, etcétera. Esa es la forma de regular tensión de grátil y de baluma. No sé si se entiende la respuesta. ¿Y cuál tendría siendo el grátil entonces? ¿En esa vela así? Bueno, depende. O sea, depende, la baluma y el grátil varían. El grátil es el que obviamente queda bajo los ventos y la baluma la que queda sotavento. Pero en esas velas varía, como una espina geométrica, que la baluma y el grátil también varían. Depende de la dirección. Rafa, Daniel, excelente presentación. Pregunta, ¿reconociste algo de tu experiencia previa que si era una ventaja respecto a la tripula? Algo que me sirviera a mí, que fuera una ventaja respecto a la tripula. Esa es una buena pregunta. No es obvio. Yo en algún momento me sentí un absoluto retardado. Y yo aparte decía, pero ¿cómo puede ser? O sea, no sé, he atravesado el Atlántico no sé cuántas veces, he sido capitán de barco 800 veces, no sé, competí profesionalmente, he construido veleros, soy arquitecto naval, o sea, ¿cómo puede ser que nada me sirva? Que no hay ninguna área de mi conocimiento que sirva para nada arriba. O sea, yo me sentía un absoluto inútil. Y era un absoluto inútil, o sea, había cuestiones, yo no sabía nada de nada. Aparte, la gente que navega arriba de estos barcos, para ser marinero, básicamente hay dos formas de subirse a estos barcos. Uno viene del sistema de entrenamiento danés, que son barcos del gobierno danés, que en el fondo es gente que
sigue un programa que está hecho para ser tripulantes de tall ship y son secos. O sea, es un programa cortito, pero que a los tipos les enseñan soldadura, reparación de vela, reparación de roldana, obviamente todas las maniobras a bordo, en el Denmark y creo que en el Statsbanemku, me parece, no sé, en 2 barcos que tiene Dinamarca dedicados a eso. Y esos tipos son unas máquinas, y salen de eso, y después en el fondo andan buscando pega como marineros, y tienen aparte los OMI de seguridad, son súper secos. Están eso, con los cuales no es como competir. Y después están a los clientes de este barco, la gente que viene de turista, entre comillas, si ellos quieren trabajar a bordo, se les exige que hagan una navegación pagada, o sea, que sean clientes, que después hagan una como voluntarios, o sea, que vayan trabajando gratis, y después pueden ir, como iba yo, marinero pagado, básicamente. Bueno, que en mi caso yo seguía con contrato de ingeniero y sueldo de ingeniero, pero en el fondo después pueden venir a bordo como, trabajando, que era el caso de Iris. Es así como llegó Iris a bordo. Entonces en realidad uno no tiene contra quién medirse, o sea, no hay ningún otro tipo que sepa tan poco como una especie de excepción en su ignorancia. Todos saben más, obvio, o sea, el que menos sabe a lo mejor es un cliente que ya por lo menos se puso un viaje como cliente, que a los clientes los tratan bien, les enseñan con cariño, les tienen paciencia, obviamente, una maravilla, le hacen palmaditas en la espalda y los felicitan cada que, qué sé yo. Y después hicieron uno trabajando voluntario. O sea, el que menos, por lo menos ya tiene 2 viajes respecto a uno. Y además, muchas de esta gente son medio... ¿no? Son como ñoños de los tallships, ¿no? Entonces, y uno no, la verdad, o sea, yo ni me enteraba que los tallships existían prácticamente, o sea, yo muchas veces pensé, oye, qué ganas de haber sido cadete de la Armada solamente para tener la posibilidad de navegar la Esmeralda, pero más o menos hasta ahí terminaba el asunto, o sea, yo nunca tuve una relación, nunca me vi arriba un tallship. Entonces, también hay tipos o sea, hay clientes, por ejemplo, que sistemáticamente navegan en tallship. Había uno de los clientes, el Toad, desde Azores a Holanda, que él es frecuentemente es tripulante del Picton Castle, que es el tallship de Canadá. Y claro, ese tipo, claro, era un cliente, pero a mí me daba cancha tirulado, o sea, lo que quiera, ¿no? El tipo iba a bordo y la tenía clarísimo, o sea, mucho mejor que me pusieran a mí de cliente o que me pusieran a él a trabajar, el tipo sabía muchísimo. No sé, habilidades que yo tenía, a ver, obviamente mi estado físico, no sé si era mejor que el resto, pero en el fondo yo hacía el aguante físicamente y eso sí era importante, o sea, yo sentía que tenéis que tener un estado físico bastante bestial para aguantar estar trapeando. Están subiendo al mástil, bajando del mástil, moviéndote rápido, qué sé yo, estar todo el día, dale que te dale, dale que dale, tenés que tener un estado físico importante. Y yo creo que eso para mí, a mí eso me mantuvo vivo. Y si no, si hubiese sido un poquito más charcha físicamente, aparte de ser obviamente mucho más viejo que todos los demás chicos que hacían de marinero, yo creo que ahí sí que hubiese, perdonando la expresión, hubiese dado la cacha, pero de colores. Y habilidades, a ver, la comprensión general, pero tampoco, porque a uno cuando es marinero no usa la cabeza. Uno no está ahí para pensar. Cualquier decisión, el contramaestre es el que te dice. O sea, el oficial toma la decisión, no sé, vamos a cambiar el ángulo de las vergas y vamos a estar top gallant. El contramaestre es el que dice, tú vas a trabajar en ese cabo, tú vas a trabajar en este cabo, tú vas a trabajar en este cabo. Casa. Y ya, o sea, tú tenés que entender y tenés que estar vivo, porque cuando te dicen tal cabo, tenés que ir al cabo que te dicen y tenés que hacerlo rápido y bien y en el momento, pero no es como que tú estés pensando tampoco la decisión. Decisiones de meteorología, ninguna, esas las toma el capitán básicamente solo. Entonces, en realidad, así como habilidades que yo haya tenido, que me hayan servido, no, ninguna que yo pueda mencionar. Uno tiene la habilidad de la experiencia ya de ser un viejo lobo del asunto, ¿no? Y que uno en el fondo hace el aguante, y que no se marea, y que sabe cómo es el mar, y que sabe cómo es esta vida, pero después, no sé, por ejemplo, aquí también una cuestión que se necesita mucho son habilidades con cabos, ¿no? Hacer splices y gasa y todo ese tipo de cosas, que uno en los barcos chicos en general hace mucho menos también. No mucha habilidad, la verdad. El aguante. Esa es la única habilidad que yo creo que es la resiliencia. Igual lo va a hacer pésimo en un momento, debo decirlo.
O sea, en un momento que yo mi autoestima decía, bueno, esto es un desastre. O sea, ¿qué te pareció la programación de tu vida a bordo? Trimar las velas, ¿qué? Claro, trimar las velas ahí, pero, o sea, ¿qué? ¿Para qué estamos con cosas? Sí, le pego a la aerodinámica y al trimado de velas. Pero, o sea, si yo lo hacía, si yo lo hacía mal, igual venía al costo, venía ahí el oficial y me puteaba. ¿Qué me pareció la programación de la vida a bordo? La programación de la vida a bordo está todo programado. O sea, la vida de uno está de mañana a tarde, está cada segundo está definido. O sea, lo que uno se pone en comer, cuándo uno se va a dormir, cuándo se pone la mesa para el desayuno, cuándo se limpia, en qué guardia se limpia el lavaplatos, en qué guardia se limpia el horno, en qué guardia se limpia las superficies de la cocina, en qué guardia quién está a cargo del bar, de qué hora hasta qué hora, cuándo se usan las lavadoras, qué lavadoras, todo, absolutamente todo está definido. Y a mí esto me pareció agotador, debo decirlo. O sea, para mí la navegación básicamente es un ejercicio de libertad, en muchos sentidos. De esto, olvídate. Hay una frase, de hecho, de Master and Commander, que le dice el capitán al doctor, no sé si vieron esa película, dice, you came to the wrong shop for anarchy, le dice, porque están teniendo una discusión y dice, viniste a la tienda equivocada para anarquía. Y eso, tal cual. O sea, a mí cualquiera me podría haber dicho en cualquier minuto, mira, Daniel, tú viniste a la tienda equivocada, que estaba buscando anarquía. Aquí eso no hay. No, todo. O sea, la vida está hiper definida. Y tiene que ser así, porque, a ver, son 15 tripulantes. O sea, está el jefe de cocina, está barman, está el asistente de cocina, está el capitán, los oficiales, el contramaestre, están todos los marineros, y además hay 25 clientes, ¿no? O sea, y toda esta cuestión, no sé, por ejemplo, el almuerzo sucede en una hora se pone la mesa, come todo el mundo y se retira la mesa. Y poner la mesa es poner una carpa en la cubierta principal, poner una mesa larga con un buffet, todo el mundo come, se saca esa carpa, se saca la mesa, se guarda todo eso. Todo eso tiene que ser en una hora. Entonces, o sea, durante esa hora, comer, no, los marineros no hacen eso. O sea, tenés que comer rápido, no sé, 5 o 10 minutos como mucho, y el resto es, vamos, poniendo la carta, sabedita a la mesa, tirando los platos, sacando los platos, trae platos sucios, lleva, o sea, bueno, a lo vez. Y después de eso tenéis que ir a dormir, duérmete rapidito, porque tenéis 5 horitas y viene el siguiente round. Se pasa bien, es entretenido. Pero a mí, por ejemplo, si me dicen, ¿lo harías de nuevo? No creo, claro. No tiene sentido. O sea, yo fui a aprendí todo lo que necesitaba, pero el resto, la verdad es que la cabeza no nos sirve para nada. Y el problema es que muy poca gente usa la cabeza, porque uno podría decir, bueno, y los oficiales, sí, pero los oficiales ni se meten en las maniobras mucho. O sea, los oficiales, todas las cosas entretenidas no las hacen. Ir a subirse arriba del máster, por ejemplo, que es una de las cosas más fascinantes que no se abordó, ¿no es cierto? Hay que ir a enrollar un skyset a la punta del máster, en el medio de la estacional. Eso un oficial no lo hace. Entonces, el capitán, claro, toma toda la decisión meteorológica, pero no se mete en nada más. El contramaestre, claro, coordina toda la tripulación, pero él no toma ninguna decisión de qué velas se izan. A veces el contramaestre no tiene idea por qué estamos izando una vela, por ejemplo. Yo estoy aquí para izar la vela que me dijeron que izara, así que tú tira ese cabo porque estamos izando esa vela. Así. Pero en el fondo, si tú me decís realmente en qué puesto uno tiene como una visión global, la visión global que uno tiene en embarcaciones más chicas, ¿no? La visión global que está haciendo de la meteorología, de cuál es la táctica, de cuál es la estrategia, de por qué esta vela y no la otra, del trimado. No hay nadie que tenga esa visión a bordo, porque son tantas partes, y a mí eso no me gustó mucho. O sea, como que, de nuevo, yo aprendí, me pasé increíble, y yo un buen trabajo. O sea, yo partiendo de vuelta a lo que yo decía al comienzo, esto es una opción laboral. O sea, aquí hay, tal vez no en este barco, pero hay una opción laboral o en este rubro. Si voy a mantener, si voy a ganar plata, voy a perder 1 kilo, para pasarlo bien, para ser amigo, para ser muy buen amigo. Como ingeniero, yo aprendí harto de mecánica. O sea, esos días que estamos tratando de solucionar, por ejemplo, los problemas con el generador y que lo desarmamos todo lo que tenía que ver con el circuito de temperatura del generador, yo aprendí harto eso. A ver, claro, eso uno lo podría hacer, pero la realidad es que el ingeniero es un tipo que se pasa la vida metido en la centina, en los compartimentos allá abajo. O sea, ser ingeniero de este barco no es muy distinto a ser ingeniero de un mercante, ¿cachai? En el fondo. Claro,
claro, ese cada cierto rato salir, no sé, a tomarte un café o fumar un cigarro, vende cubierta y oír las velas. Pero básicamente hasta ahí llega la interacción con las velas. ¿Sí? Entonces, no sé si como ingeniero, no sé si a mí me vuelve tan loco. O sea, yo preferiría, por ejemplo, agarrar mi propio barco y irme a tratar de hacer una opción turística con mi barco, hacer clases en mi barco, o incluso tripular de nuevo barcos más chicos. Pero estáis demasiado, ¿cachai? Es muy departamentalizado, obvio, si es un sistema muy grande. Oye, ¿cuánto? 8 horas. Se supone que 12, pero en realidad trabajan 10, 8, 10, porque ya después de las 6 de la tarde, ya chao. Y la cena a las 7, me parece, creo que era, no, bueno, 7, 8, no sé. Y después ya te vayas a dormir o te vayas, que sí. Y nosotros los marineros estábamos autorizados a tomarnos 2 chelas después de cada guardia. Así te muy rapidito, que están horas de sueño, horas de sueño, vamos a tomar rapidito, ¿ah? Vamos a tomar, vamos a conversar rapidito, 15 minutos, vamos a dormir. Ay, ay. No, se pasa súper, lo hacen increíble. Le agradezco, no, le agradezco a los compañeros de guardia, aparte de la paña. O sea, obviamente los cabros se dieron cuenta que era un inútil. O sea, el Ask y Iris se dieron cuenta que, que si no me salvaban en pez. A ver, y no solo con las velas. O sea, hornear pan. Yo no sé ni. A mí se me quema hasta el agua, lo que de pronto estaba a cargo de hornear el pan a bordo. O sea, que el cocinero te dejaba en la noche, te dejaba una lista de la cantidad de panes que quería para la mañana siguiente, y tú mirabas la lista y dices, listo, no. Y claro, hay instrucciones, pero olvídate. O sea, yo me mandé unos bloques de harina sólida y quedaban gusto. Al final terminé siendo capaz de hornear pan. Y que era increíble horneando pan. Era, oye, qué manera que darle bien el pan a Entonces, hacíamos lo mismo. Temperatura cronometrada, medida, todo. O sea, lo mismo. Y a él le quedaba una cuestión así, parecía un... Exacto. No, interesante. Se va. Te cagáis de nuevo. Claro. Mucha pega. O sea, no es lo más cansador, lo más intenso que he hecho en mi vida, pero está por ahí. O sea, está entre las cuestiones, está por ahí. Y largo, aparte. O sea, yo estuve 2 meses y medio. Y claro, al comienzo tú no entendís nada, y cuando te bajás ya yo me bajé como era en la casa. O sea, también uno va ganando antigüedad. O sea, cuando yo llegué, por ejemplo, si corría a bordo me retaban. No puedo correr a bordo porque, qué sé yo, genera alarma, ¿no es cierto? Y aparte si te accidentas, cualquier cosa, no puedes correr. Si escuchaba música con los dos audífonos, no puedes escuchar música con los dos audífonos porque si hay una alarma y no la escucha, que tenga instrucción, no la escucha, sácate una. No puedes subirte al mástil con chala, porque si te cae una chala, que sé yo, ya. No puedes caminar encubierta para velar, porque qué sé yo, así que la chala encubierta, el mástil en chala. No puedes hablar muy fuerte, porque si habla muy fuerte, ¿no es cierto?, molesta a la gente que está durmiendo, y así. Ya ¿habrá alguna? ¿Puedo respirar? No sé, el ritmo de respiración también hay alguna indicación. O sea, ya estaba ya hasta el techo. Y obviamente al final, cuando ya llegué a Holanda y ya, o sea, después de que, a ver, cuando yo me quedé junto con Marcus, el barco me necesitaba de manera, ojalá se quede este tipo, porque si no, iba a haber una guardia en que todos los marineros iban a ser nuevos. Y eso es re complicado para el barco, porque en el fondo hay muchas cosas que hay que saber. O sea, cómo poner la mesa para el desayuno, ¿no es cierto? Cómo se limpia exactamente, cuál es el protocolo de limpieza del lavaplatos, cuál es el protocolo de limpieza de los cuartos, dónde están las toallitas, dónde están las banderitas que se ponen cuando hay un cumpleaños de no sé qué. O sea, hay una cantidad de estupideces, pero así un libro de estupideces que uno tiene que saber y que no te queda otra. Entonces, obviamente, era súper importante que hubiesen por lo menos 2 marineros que vinieran del viaje anterior, que se tuvieran todos estos conocimientos frescos y pudieran en el fondo actuar como de líder entre comillas un huerto. Entonces, obviamente, ya al final a mí les daba lo mismo, o sea, yo pasaba escuchando música, me subía, andaba sin nunca más usé zapatos, andaba colgando así desde como mono saltando de un lado para otro, claro, y ese tipo de cosas se van relajando, ¿no? O sea, como que uno va ganando antigüedad y va ganando la confianza de la gente, o sea, ya más o menos se dieron cuenta que yo no me iba a accidentar, que me movía así, que esa era mi forma de moverme, que saltar de una cubierta a la otra era lo que yo hacía, y que bueno, ya no se mató las 4 primeras semanas, es probable que se mate ahora. Y claro, en ese sentido también uno se va relajando y lo va pasando mejor al final. Pero igual, o sea, la vida a bordo está súper ordenada y funciona como tren, sobre todo la cocina. Todo lo que tiene que ver con hospitalidad a bordo funciona como tren.
Lo que tiene que ver con la marinería no tanto, somos un poquito desastrosos los marineros, el contramaestre está durmiendo en la mitad del tiempo, como veces trabaja en day watch, se duerme en la noche, así que, pero la cocina, ¡oh! O sea, eso sí que la tenían clarísimo, súper, súper claro. O sea, a tal hora, a las 9, te quiero aquí a limpiar a lavar los platos del desayuno, y si a las 9:02 no estás ahí, te comías una de la cocinera jefe, pero así no. Así que al día siguiente a las 9 estaba sonriendo. ¿Y te vas todo el año? Todo el año. Tiene como 2 meses de parada anual astillero. Una que lo hacen en Sudáfrica, que es como el casco, y otro que lo hacen en, no me acuerdo, en Holanda, en algún lado. Igual para todo el año, ¿no? No, no, para nada. No sé, parece que ahora sí, pero en general no, porque hay un ejército de gente que quiere ir voluntaria. Pues. Hay gente que está dispuesta a hacer esta pega, ¿cachai? Gratis. Sí, en el fondo, eso también hay que decirlo. Hay gente que tiene plata, que no necesita trabajar. Gente joven, hijos de familias del primer mundo que están ahí, que no necesitan trabajar, tal cual, y que están dispuestos a subirse gratis. El médico, por ejemplo, que va a bordo, en general es un tipo que va gratis y no le pagan, pero está dispuesto a ir. Y claro, si pasa algo, tiene que obviamente hacerse cargo del problema, pero si no pasa nada, va gratis, ¿no? Hay otros médicos que sí han pagado, depende ahí del viaje. Hay viajes en los que el médico ha pagado y qué sé yo. Pero no, o sea, tienen harta oferta. Y aparte están todos estos chicos daneses que salen en este programa, que tienen 20 años y son una absoluta máquina, ya tienen clarísima, y eso están buscando pega o están dispuestos a subirse gratis un rato al menos hasta que los contraten, a ganarse un espacio. Igual es difícil subirse, pero se puede. No sé si a la Europa tanto, pero se puede. Otra pregunta, me alegro mucho. Pregunta, ¿crees que verás más simple la navegación convencional ahora o esto en algún punto, o esto está en algún punto que no se mezcla? A ver, sobre todo para mí esta cuestión tenía que ver con entender globalmente mi arte, ¿no? O sea, al final yo soy, lo he dicho muchas veces, el océano es mi Dios, la navegación es mi religión y yo soy un monstruo de esto. Mi vida está dedicada completamente a esto y es la manera que yo quiero que sea y así va a ser. Y además me dedico a estudiar eternamente todo lo que tiene que ver con la navegación. Y para mí esto era un eslabón perdido, digamos. O sea, en el fondo, el cómo llegamos a la navegación de hoy, para mí había un eslabón faltante que era yo no tengo idea cómo funcionaba la navegación antes de que las embarcaciones se transformaran en lo que son hoy día. Más allá de si voy a ver más simple la navegación o no, no. O sea, al final la navegación tiene sus complejidades, siempre las va a tener y todos los barcos tienen sus complejidades. Y navegar bien, un barco moderno es igual de difícil que navegar bien un barco antiguo. O sea, al final, navegar bien, como cualquier cosa en la vida, hacerlo bien es difícil. Pero sí, a mí me permite, como que siento que crecí en mi conocimiento global de la navegación, en mi comprensión global de la navegación, de cómo funciona esto del universo de la navegación, de cómo hemos llegado a lo que hacemos hoy día. ¿Por qué? ¿Cuáles son las ventajas? Entender en el fondo el legado de la navegación a vela como una actividad de ancestral, básicamente. Eso diría yo. Ya, gente, 7:30. Muchísimas gracias a todas y todos los asistentes de lo que está en internet. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Voy a dictar otra charla sobre la navegación del Nomad desde Panamá hacia Valdivia. Muchísimas gracias por asistir. Nos vemos, gente. Un abrazo. Un beso ahí al lado. Chao, chao.